estamos de nuevo en M95, este programa que es lo mejor de cada casa, donde nos gusta hablar sosegadamente. Aquí no hay prisa de ningún tipo, ni vamos a solucionar ningún problema, ni desde luego los grandes temas que asolan el mundo, pero por lo menos hablamos un rato. Y hoy cuento con alguien que es periodista, que es poeta también, que ha sido, no sé si ha sido o sigue siendo crítico taurino. Él se llama Agustín Hervás. Agustín, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco, bien hallado. Bien Digo hallado. Digo que has sido o eres crítico taurino, ¿eso hoy día es un pecado? ¿Cómo se lleva? No, la verdad es que yo no ejerzo este tipo de actuaciones, de trabajo, de crítico taurino, no lo ejerzo. Pues después de los reajustes que, como bien sabe, hubo en Onda Cero Marbella sobre el año 16 o por ahí, ¿no? Pero evidentemente sigo en contacto, no con la necesidad y la amplitud que antes lo hacía, pero sigo en contacto con el mundo del toro y sigo en contacto pues, con la prensa y sigo en contacto con compañeros y con mi amigo Juan Cintrano, por supuesto, que sigo en contacto cada vez que nos vemos, cada mes nos reunimos una vez y cambiamos impresiones. Bueno, no está mal. Últimamente tú te has lanzado a otro ruedo muy especial, donde creo que has estado toda tu vida, pero no había dado el paso de hacerlo público, de compartirlo con los demás. Y es esa faceta de poeta. Publicaste un libro que se llama Gin Tonic en tus labios, que nos has revelado a un nuevo Agustín Hervás, poeta. Sí. Bueno, la verdad es que esta afición a la poesía, y más que a la poesía, a la literatura en general, ¿no? Porque yo realmente no me considero poeta. A mí me gusta escribir. Siempre me ha gustado escribir. Pero me ha gustado escribir mucho más prosa poética que poesía en sí. Pero por circunstancias de la vida me encontré o me reencontré con la poesía y la verdad es que ahora me muevo en prácticamente todos los círculos poéticos de Málaga y además, bueno, pues incluso me piden trabajos de poesía y yo, pues lógicamente, la ejercito y la hago, ¿no? Pero en el fondo a mí lo que me gusta es la prosa poética. O sea que con todo eso que estás haciendo ahora mismo, estás mejorando tu estatus económico de una manera asombrosa. No, absolutamente, porque todo el mundo cree que los que escribimos ganamos dinero o los que estamos en prensa ganamos dinero y la verdad es que a mí me consta que tú, por ejemplo, lo haces por amor al arte y yo lo hago por amor al arte. Es decir, nunca mejor dicho, nos gusta escribir y escribimos. Nos gusta intervenir en programas, intervenimos. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que nos gusta es crear opinión, que esto es, en definitiva, lo de los periodistas, ¿no? La función principal de los periodistas, crear opinión y contar las cosas. No sé yo si este es un buen momento para tomar un gin tonic o no. ¿Es buen momento? Siempre lo es, ¿no? Gin tonic siempre, ¿no? Para tomar un gin tonic siempre. No por la trascendencia que tiene inglesa, no, o de la corona inglesa, no por esa trascendencia, sino porque un gin tonic es una medicina. Recuerden ustedes que lo de la tónica es algo que los ingleses inventaron allá por lo de la malaria en la India y toda la historia esta, que venía bien con lo de la quinina, y luego más tarde pues a alguien se le ocurrió ponerle un poquito de ginebra, de aquella su ginebra, ¿no? Y por eso formaron el gin tonic. En fin, algo bueno tenían que tener los ingleses, claro. Claro, sí, sin duda. Y además la ginebra también es medicinal muchas veces. Por lo visto la reina madre la tomaba, ¿no? Sí, por eso se conservan tan longevamente, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, si te parece, Agustín, léenos un primer poema de tu producción, porque claro, queremos conocer parte de tu obra, conocer parte de la obra en la voz del propio autor, que eso es importante. Bueno, verás, podíamos ver algún poema, justamente, de este libro que hay publicado, pero de la última promoción también podíamos ver Claro, algo.
Claro, claro. Os voy a leer un poema de Gin Tonic, unas estrofas de Gin Tonic. El Gin Tonic en tus labios es un poemario que yo escribí en octavas reales porque quería darle una forma, porque a mí me parecía que el libro es de amor, las poesías son de amor, y el amor generalmente, ya sabéis, que es una épica. En cualquier caso, la octava real es el mejor verso, las estrofas que mejor representan a la épica, ¿no? Y por eso, pues, hice este libro todo en estrofas, en octavas reales. Y dice así algunas de ellas: hundo las rimas en un pozo hondo para que no reanimen mi esperanza. Ahogo los versos en mar sin fondo para que tú nunca seas venganza. Quiero sacarte de este río hediondo y entregarte mi vida en la balanza. Aprender contigo magia es tesoro y al futuro poner broche de oro. Esto en esas estrofas reales, como digo, es un poemario típicamente de amor. Cierro esta reseña de este poemario. Eres mi día y mi noche clara, mi sonrisa, mi lágrima de cera, mi presente y el futuro que hallara, mi sueño eres, mi realidad certera. Eres la inquietud por la que velara y mi calma eres por lo placentera. Eres mi vida entre el cielo y la tierra y la muerte eres en llaga que entierra. Como representación de lo que son las estrofas reales en un poemario, que se publicó en el año 17, este poemario. Y ahora os voy a contar una pequeña historia de un poema muy breve, muy cortito, que me encargaron. Resulta que en enero también del año 17, en Granada, María José Muñoz Rubio, una poeta granadina, expuso, poeta y artista en general, expuso una serie de pinturas en miniatura en un lugar de Granada, todas conmemorativas de momentos y lugares típicos de la ciudad. Y a mí me encargaron hacer el poema sobre esa pinturita de El Aljibe de San Luis, un lugar muy típico también en Granada. Bueno, y esto fue lo que salió. En 8 versos, en 10 versos. Lo que hice fue inventarme una historia con el fondo, lógicamente, de ese Aljibe de San Luis. Así dice: de Ainadamar tu ramal, acequia de la esperanza, que la línea ciega abraza en la noche nazarí, un milagro de sus aguas. Del templo del Arrabal al Aljibe de San Luis y por todo el Albaicín, Yamí al-Safá ya llora su gozo de soñadora. Pues, en fin, esa esperanza de una niña ciega al ponerse agua de ese aljibe de San Luis. Eso, tiene pues, una historia totalmente completa en 10 versos. Yo entiendo que hacer una octava real, tener que cumplir con una métrica determinada, complica mucho a la hora de hacer el poema, ¿no? Sí, es pero... más difícil que un verso libre, ¿no? ¿Verdad? Es que este es el dilema. Verso libre o verso métrico, rimado o no. Porque, por ejemplo, llamamos verso a blanco al verso que está rimado, perdón, que tiene su métrica, pero que no necesariamente está rimado. Eso es un verso blanco. Luego, lo que nosotros llamamos, o lo que a mí me gusta llamar prosa poética, en otros países, por ejemplo en Cuba, lo llaman poesía. Sin embargo, para nosotros es prosa poética. Y la prosa poética es tan fácil de diseñar a la prosa libre, perdón, al verso libre, como que cojas un renglón, lo parta y lo divida, coges un renglón, lo parte y lo divida, con lo cual el texto lo puedes dividir y dices, bueno, pues esto es
esto es una poesía de... oiga, sí, pero esto es fácil. Esto es fácil. Bueno, siempre se ha puesto como ejemplo de prosa poética el Platero y yo de Juan Ramón. Ha sido Correcto. el paradigma siempre de prosa poética. Pues en esa virtud de metáforas y esencias es donde yo adivino que esto es un oficio. Es decir, ser poeta es un oficio. Insisto, yo no soy poeta, a mí me gusta escribir. Hago verso, pero también hago la prosa poética, igual que he terminado de hacer una biografía porque me gusta escribir. Punto. Ahora bien, el oficio hay que aprenderlo. Y después hay que desarrollarlo. ¿Para qué? Pues porque las técnicas son las que iluminan finalmente los trabajos. Y precisamente por eso yo no estoy en contra del verso libre, pero sí estoy a favor de que el poeta trabaje su verso. Porque eso que hemos pensado, esa idea que nos sobreviene en una noche melancólica y que la apuntamos en un papel, eso puede ser luego una gran poesía. Pero no solamente porque digamos, mira, he tenido una noche mágica y aquí apunto 4 notas, no, sino porque además esas 4 notas las voy a trabajar y las voy a poner en métrica y las voy a poner en rima. Que se puede, ¿eh? Y estoy convencido que se puede, porque yo lo hago y yo no soy poeta, vamos. Luego podrán ser mejor o peor, eso es otra historia. Agustín, yo sé que tú eres andaluz de Jaén, sé que eres aceitunero, pero no sé si eres aceitunero altivo o no. Activo. Yo también, oiga, yo también tengo algunos poemas representativos de aquella etapa de mis 17 años, que fue por lo que vino el reencontrarme de nuevo con la poesía, porque mirando papeles yo encontré que digo, pero si yo cuando estudiaba magisterio, hicimos una revista de poesía que se llamaba El Rapsoda, en la escuela, entonces se llamaban normales, la Escuela Normal de Magisterio, allí en Jaén. Y el grupo de gente que estábamos allí, que nos gustaba la poesía, hicimos un grupo, hicimos una poesía y dimos recitales, ¿eh? Y dimos recitales. Entonces de ahí viene ese encuentro. Y hay algunos poemas, lógicamente, que yo hice, que tienen esa consideración. No sé si tendré alguno por aquí, pero que tienen esa emoción, sobre todo esa emoción de lo antiguo, esa emoción de lo que realmente es la historia de una vida, ¿no? Y por eso me gusta. Mira, hay un poema que viene de aquella época, lógicamente este poema lo trabajé y lo he reconstituido en actual, pero viene de aquella época. Lo titulé Grito de mi tierra. De este triste corazón tengo los años perdidos, he cometido error por error vivido. Corazón de 4 vientos, corazón de mis espigas, corazón de mis canciones, es mi corazón herido. Grito de mi tierra, arde, sacando la pluma al viento con mi sombrero caído, correr por correr caminos, andar por andar destinos. Es decir, son una serie de estrofas dentro de ese poema, como digo, lo recogí de cuando teníamos tú y yo 17 años, porque tú y yo tuvimos 17 años, prácticamente el mismo año que lo cumplimos, y además lo trabajé y lo Aunque, Agustín, yo tengo 4 meses más que tú. Sí, eso es siempre una ventaja. Y estaba pensando una cosa, que tú das un golpe en cualquier sitio y salen maestros de escuela. Porque fíjate que ahora mismo Marta, que está ahí detrás, es maestra de escuela. Tú lo eres y yo también. O sea que aquí hay maestros, como se decía, a punta de pala. Punta de pala. Lo que pasa es que tú tuviste la oportunidad de ejercer, yo no tuve la oportunidad de ejercer nada más que en clases particulares. No descarto que antes de que llegue el final de mi vida me dedique a la profesión, porque a mí siempre me ha gustado, y además creo que sirvo para ello, para enseñar, pero para enseñar no a chavales que me irritan mucho, discúlpenme las mamás, pero sí de adolescentes para arriba, sí. Lo que pasa es que ella me pilla un poco mayor, ¿no? A punto de jubilarme, ¿no, Paco?
Pues sí, te cogen una edad ya un poquito... Además, los niños Bueno, ahora son muy irritantes, ¿no? Parece ser. bueno, son directamente diferentes o acorde a cómo es la sociedad actual. O sea que los niños no están al margen de lo que es una realidad social. Lo que pasa es que generalmente la sociedad le pide a la escuela algo diferente a lo que exige a la sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí hay un desfase. Pero mira, hoy no vamos a hablar de educación, eso No, lo no, dejamos no, para... no. Porque yo te quería plantear que cuando yo te he dicho lo de aceitunero es porque tú tienes olivos de verdad y recolectas cada año. Bueno, mi madre, sí, sí, yo todavía no y ojalá que no los tenga durante muchísimos años. Mi madre sí tiene unos poquitos olivos. Bueno, pues son olivos familiares que vienen de herencias y son parcelas, porque allí en Jaén, antes de los grandes latifundios, en Jaén, estoy hablando de la comarca de Mancha Real, ¿no? De la zona de Mancha Real, Jimena, Torres, Pegalajar. Lo que se ha venido dando ha sido la parcelación, el minifundismo, la parcelación, porque entonces una familia ahorraba un dinero y compraban un terrenito donde plantaban olivos. Ya el terrenito en sí era importante tenerlo porque como antes no existía lo de la seguridad social y no existían las pensiones y todas esas cosas, la familia, bueno, pues aguantaban el futuro con esas parcelitas. Y sí, mi madre sí que tiene algunas parcelitas de olivos y ellos pues no le dan nada más que disgustos, pero bueno, ahí las tiene, son herencias. Bueno, y aquel joven Agustín Hervás con mucho pelo en aquel entonces, cuando llega a Marbella, por qué decides venirte aquí a esta ciudad costasoleña? Bueno, primero porque no aprobaba las oposiciones de magisterio, eso es lo primero. Y porque yo no me veía siendo mantenido por mi padre, ¿no? Un tío que había venido del ejército de la mili, yo había llegado de la mili, me había colocado a trabajar en la obra, en la construcción, ¿no? Que se decía allí en mi tierra, había ido a dar algunos jornales con mi padre al campo, a poner olivos, sí, a poner olivos. Es decir, eso de que A plantar, ¿no? un árbol, y yo he plantado por lo menos 200 árboles, porque íbamos a poner olivos, ¿no? Y entonces nos juntamos los amigos de aquella generación de maestros y pusimos una escuela de verano y en este pues que me salió la oportunidad de venirme a Marbella porque una prima mía trabajaba en Puente Romano. Y entonces me dijo, si tú quieres venirte allí, yo hablo y entonces, pues efectivamente, un 25 de julio del año del Naranjito, del año de los mundiales aquellos y de la venida del Papa y del triunfo del Partido Socialista Obrero Español en España, pues yo llegaba a Marbella a trabajar a Puente Romano. Qué bien, ¿no? Bueno, Que, a mí lo único que me importaba en aquellos tiempos era trabajar, ¿no? Y la verdad es que sigo haciéndolo desde entonces. Desde que llegué a Marbella, afortunadamente, no he pero parado. bueno, tú estás un tiempo allí en Puente Romano, pero de alguna forma terminas vinculado con niños en otra faceta que no era directamente en la enseñanza, pero sí Veréis, relacionado con niños en un centro educativo. claro, veréis, para mí lo más importante, yo siempre lo decía, para mí lo más importante era estar relacionado con la cultura. Entonces salió la posible, bueno, un día del mes creo que libraba, en algunos de los días que libraba en Puente Romano, me fui a la delegación de educación, entonces el edificio negro en Málaga, y dije, mire usted, yo soy maestro, aquí están mis referentes, tal, y a ver si hay algo por ahí en Marbella para interino y tal y cual. Y me dijeron allí, eso está muy mal, está muy mal, está muy mal. Y entonces alguien por allí dice, bueno, hay un puesto de conserje en el Instituto Sierra Blanca de Marbella. Digo, ese es mío. Dije yo, así en plan bulla, en plan broma. Y efectivamente, me dijeron, bueno, pues vaya usted allí a la Marbella, al instituto, y póngase en contacto con Vicente Ramón Ortega, ¿te acuerdas? El director de entonces. Entonces, cuando yo llegué en el año 82, era secretario ya. Sí, porque había sido director en varias etapas anteriormente. Y efectivamente, en cuanto presenté la documentación, él se las ingenió para que trabajara en el instituto. Y allí estuve 10 años, 10 años.
Y después llega el momento que yo creo que ha sido tu desarrollo profesional de más tiempo en Onda Cero, con lo cual te adentras en el mundo de la comunicación, que ha sido otra de tus constantes a lo largo de toda la vida. Sí, yo creo que la más importante y la definitiva. Creo que en algún sitio estaba escrito que terminara, ¿no? Pero también fue curioso la forma de llegar ahí. Justamente, yo soy un amante de la radio desde toda la vida. Y yo soy de los que me levanto por la mañana y pongo mi radio y entonces oigo las noticias y lo que haga falta. Y cuando estudiábamos, era de los que terminaban mis jornadas escuchando radio, incluso cuando teníamos que hacer dibujo técnico. ¿Te acuerdas de aquel dibujo técnico que nos Sí. mandaban en el bachiller superior? Pues me ponía la radio porque para Con estudiar... con el tiralíneas, antes de que hubiese Rotring, con el tiralíneas, que era dificilísimo. Pues, pues así es como oía radio. Bueno, pues aquí en Marbella igual, pues yo llegaba a Marbella y oía radio. Y yo era un oyente de la cadena SER de Algeciras, porque era la que más llegaba aquí, y la de Radio Cadena, que era donde estabais vosotros, en Radio Cadena. Y entonces, moviendo el dial, un día me encuentro una radio nueva que se llama Rueda de Emisora Rato, que era reciente, nuevecita. Y entonces, allí que me fui yo a hablar con el director de entonces, que era Pepe Navaja, y dije, mire usted, yo quiero trabajar aquí. Y el hombre, pues, vamos, no se rió porque realmente es una persona muy educada, Pepe Navaja. Pero me dijo, ¿cómo tú? Digo, sí, y además quiero hacerle a usted un programa de toros. Claro, qué tal convicción no vería Pepe en mí, que efectivamente al mes de esa propuesta ya estaba yo en Onda Cero. Pero Ya bueno, estaba. creo que también te preguntó, ¿usted pretende cobrar? Bueno, eso fue lo primero que me preguntó y yo le dije, sí, claro que pretendo cobrar, pero con el tiempo, no se preocupe, me lo tengo que ganar. Y efectivamente, al final me lo gané. Al final me lo gané. Lo primero que cobré fueron comisiones de publicidad, como prácticamente todo. Eso fueron lo primero que cobré. Comisiones de publicidad y luego ya realizaciones por programa, y luego al final me hizo la oferta, Pepe, de irme definitivamente, es decir, las 8 horas, irme a trabajar con ellos, a Onda Cero, entonces Rueda de Emisora Rato, insisto. Y fue cuando dejé el instituto. Dejé el instituto Sierra Blanca. Digo, 10 años me tiré allí. Porque en el 92 fue cuando yo empecé a formar parte de la plantilla a tiempo completo de Rueda de Emisora Rato, hoy Uniprex, Onda Cero. ¿Y tu relación con la tauromaquia cuando te llega, cuando surge? A mí también me gustó siempre mucho el mundo del toro. Cuando había toro en mi pueblo, yo le tiraba a mi padre del brazo para que me llevara a los toros y me llevaba. Luego ya fui independientemente económico, ya iba yo a los toros por mi cuenta. Pero definitivamente cuando yo me entrego al mundo del toro es el mismo año que mi hijo, Francisco Jesús Hervás San Pedro, nació. Porque yo me dedicaba por la mañana, yo tenía el turno en el instituto por la tarde-noche. Entonces yo por la mañana cuidaba de él, de mi hijo. Su madre, ella y yo nos turnábamos, ¿no? Yo lo hacía por la mañana, yo lo cuidaba por la mañana y ella lo cuidaba por la tarde. Y como tenía ese tiempo, pues me dediqué a saber de todo. Digo, si esta es una afición que a mí me gusta, ¿por qué no aprendo más de ella? Y de ahí fue cuando empecé a enterarme de cosas que desconocía yo del mundo del toro. Así fue el principio. Muchos de los alumnos de aquellos 10 años que yo estuve en el instituto me recordarán viendo, estudiando y leyendo cosas de toro, seguro. Aquello del sobre del torero para el crítico taurino, ¿tú eso lo has llegado a conocer? ¿Algún torero te ofreció un sobre? Señor, sí, sí, claro que lo he llegado a conocer. El único, por cierto, no el único, porque los toreros esto no lo hacen directamente, eso lo suelen hacer los mozos de espada.
y no todos los mozos de espadas, sino que algunos de ellos delegan en gente que sí conoce a la prensa de la provincia o de la localidad a donde van, ¿no? Y efectivamente, eso se dio. A mí me ocurrió con Julio Aparicio, con el hijo, con Julio Aparicio, hijo, el torero. Y eso me ocurrió. Se acerca el mozo de espada a un grupo de periodistas que estábamos allí. Oiga, ¿ustedes están bien atendidos? Es lo que te dicen, ¿eh? Ustedes están bien, no atendidos, que atendidos te suele atender la empresa, que es la que te proporciona el pase para que ejerzas tu profesión, para ver el espectáculo y ejerzas tu profesión. No, el estar bien atendido significa, ¿necesitan ustedes algo más? Que se puede traducir en entradas o en dinero. Entonces te pasan el sobre. Y evidentemente los 3 o 4 que estábamos allí en aquel momento, eso fue en la Plaza de Toros de Puerto Banús, lo rechazamos, evidentemente, sin aspavientos y sin historias, sino con muchísima educación. No, muy bien, estamos muy bien atendidos, muchísimas gracias. Y el hombre se fue y ya está. Esa fue la experiencia que yo... Luego sí hubo en Málaga capital otra serie de circunstancias, pero como ya nos conocían y ya sabían de qué palo íbamos algunos, pues no, nunca más se atrevieron. Me estoy acordando, Agustín, de un crítico taurino que en los últimos años de su vida estuvo en Marbella, Pepe Bernal. Yo puedo decirte de Pepe Bernal fue mi maestro. En la cuestión periodística taurina fue mi maestro. No Pepe confundir Bernal, con el político que fue alcalde, no, estamos hablando de otro Pepe Bernal. Que conste que el político Pepe Bernal tuvo un tío que fue torero, que conste. Ah, sí. Y por eso a Pepe Bernal no le disgusta la tauromaquia, a Pepe Bernal, el político, no le disgusta la tauromaquia, como a algunos otros correligionarios suyos sí le disgusta. Pero en fin, como es políticamente incorrecto ahora llevar este tema, pues entonces por eso todo el mundo calla. Pues sí, estamos hablando de Pepe Bernal, el crítico taurino que sus últimos años ejerció en Radio Cadena Española y Radio Nacional 5 luego más tarde, ¿no? Y que yo conocí efectivamente escribiendo en una revista que se llamaba, y tú también escribías allí, Imagen de Marbella, ¿recuerdas, no? Sí, sí. Bueno, pues allí lo conocí y allí entablamos una gran amistad. De hecho, fuimos juntos a Madrid, fuimos juntos a Sevilla, estuvimos en Málaga muchísimas veces juntos, Córdoba, es decir, viajábamos prácticamente por toda Andalucía y yo no hacía nada más que aprender. Con él, con Pepe Bernal y con Villalón. Un Pepe Villalón, que fue un banderillero, pues te voy a decir, uno de los banderilleros que interpretaron la película de Currito de la Cruz. Bien, pues con ellos, que además nuestro común amigo fotógrafo Miguelón los conoció a los dos y sobre todo intimó muchísimo con que yo te digo, Villalón, Pepe Villalón. Bueno, pues yo a Pepe Bernal le agradecí toda mi vida lo que me enseñó. Pero sobre todo me dio un consejo que jamás olvidaré. Cuando estábamos, además él fue, y eso lo tengo que agradecer siempre a él, a su familia, a su hija, que cuando él fue el que me introdujo en el mundo del toro. Porque uno puede decir, yo soy periodista taurino, pero otra cosa es que el mundo taurino te acepte como periodista o como taurino o como incluso como aficionado. Porque este mundo taurino es un mundo muy cerrado. Y para poder entrar ahí tienes que llevar credenciales. Y yo la credencial que siempre llevé fue la palabra, la voz y la amistad de Pepe Bernal, que por cierto conocía muchísimo a los hermanos Peralta, de los que fue apoderado en un momento dado de su vida, fue apoderado de los hermanos Peralta, Pepe Bernal. Entonces, para mí no hay nada más que palabras de alabanza para este gran hombre que fue, gran hombre, gran taurino y mucha mejor persona, Pepe Bernal, en el recuerdo siempre. En esa época de los años 70, de los 80, la radio prestaba gran atención a las corridas de toros. Yo recuerdo que Juan Carlos Reina, a través de la radio sindical, antes de ser Radio Cadena, transmitía las corridas de toro. Que claro, transmitir una corrida de toro por radio
es algo que, bueno, es muy difícil porque, claro, el toreo es algo eminentemente visual, ¿no? Entonces, claro, describir una faena es muy difícil eso. Pues ese ejercicio es fantástico, Paco, te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque veréis, aquí también en Onda Cero Marbella, lo he dicho al rato, también hicimos algunas conexiones en directo en aquella época que se podía, ¿no? Porque no estábamos, digamos, tan supeditados al organigrama de la cadena, ¿no? Y entonces también se podía. Y no en vano yo me he tirado retransmitiendo corridas, no solamente aquí, algunas pocas en Marbella, sino en Málaga, lo hacíamos. Y sobre todo, mi carrera de retransmisiones taurinas la he ejercido en Almería durante 18 años y en Salamanca durante 16 años. Allí he estado retransmitiendo todas las corridas de la feria. Y digo que es un ejercicio muy interesante porque es un reto personal. A la gente que nos gusta la radio, ya sabemos que la fuerza de la radio es la palabra. Pero tú no puedes llegar a transmitirle al oyente lo que estás viendo si no tienes fluidez, si no tienes capacidad de resumen y sobre todo si no tienes una visión de conjunto, una visión global y sobre todo, independientemente, saber de lo que está hablando, ¿no? Evidentemente no puede transmitir si no sabes de lo que está hablando. Pero para mí el ejercicio fundamental y superior que había que hacer en una retransmisión taurina es explicarle a la gente gráficamente todo lo que estaba ocurriendo para que la gente viera perfectamente cómo, viera a través del sonido, cómo el toro embestía y cómo el torero le ponía la muleta y llevaba a ese toro, lo que es la ejecución del pase o lo que es la ejecución del lance de capote. Para mí eso era superior y había que esforzarse en hacerlo, ¿no? Y yo creo que, modestia aparte, cuando retransmitíamos corridas, hice un buen trabajo. No en vano, ya te digo, 18 años en Almería, que terminé mi carrera en Almería con un pregón taurino que me pidieron hacer allí, y 16 en Salamanca. Creo que ha sido una de las etapas más interesantes de mi vida. Yo las pocas corridas que he visto han sido gracias a ti, que me invitaste en varias ocasiones a la Feria de Málaga, porque claro, a mí me ha interesado también desde el punto de vista de tener conocimientos culturales, ¿no? Aunque no sea aficionado a los toros, pero uno tiene que saber, intentar por lo menos saber, porque claro, saber no sé nada porque realmente me parece un lenguaje para iniciados cuando sabéis pronosticar cómo va a actuar el toro, las hechuras que tiene el toro, qué va a hacer el torero, en fin, es algo que para mí es un mundo, ya digo, complicadísimo, pero desde luego muy interesante. Y sin embargo, a la hora de llevar una de esas corridas de toro, tú nunca intentaste hacer proselitismo. Es así, por lo general, el buen aficionado del toro no hace proselitismo, simplemente expone. Bueno, yo generalmente, verá, pero esto creo que es algo muy connatural. Yo me gusta decir lo que veo, me gusta defender lo que pienso y no necesito hacer mucho proselitismo del negocio que estoy tratando, porque entiendo que cada uno tiene su juicio crítico al respecto. ¿Y por qué la opinión en tauromaquia es absolutamente inútil? Uno opina, pero el otro también. Uno opina, pero debe ser como la caza, ¿no? Todos los cazadores tienen su punto de vista y aquí en tauromaquia cada uno también tiene su punto de vista. Pero no solamente eso, sino que generalmente cada uno cree llevar la razón. Yo nunca creí llevar la razón. Yo simplemente decía y hablaba de lo que veía. No que yo, es que resulta, es que, no, mire usted. Si el toro es bueno, es que es bueno, y si el toro es malo, es que es malo, y si el torero ha estado bien, ha estado bien, si el torero está mal, ha estado mal. Y es que no caben más historias. Y eso es lo que yo intentaba reflejar. Siempre lo intenté reflejar en las transmisiones que hacíamos radiofónicas y siempre intenté hacerlo en mis críticas taurinas. ¿Por qué? Pues porque era mi oficio. Mi oficio era contar cosas y contar lo que veía. Este verano ha habido una fuerte polémica con la prohibición en algunos lugares del espectáculo del bombero torero.
Yo te pregunto, porque tú tendrás tu opinión sobre todo esto, ¿este espectáculo de bombero torero realmente se encuadra dentro de la tauromaquia o es otra cosa? Y por otro lado, ¿es realmente un espectáculo denigrante o no tiene por qué serlo? Bueno, primero, la mejor crónica que yo he hecho en mi vida fue en la tribuna de Marbella a un espectáculo del bombero torero que vino a una plaza portátil en San Pedro de Alcántara. Y estoy hablando del año posiblemente 87, 88, por ahí. Que me felicitaron, me aplaudieron, me la reconocieron, esa crónica taurina. Por ahí lleva. Por otro lado, efectivamente, los empastres, que era el título genérico que se le daba, empastre, bombero torero, es decir, el espectáculo cómico taurino. O charlotada también, ¿no? Charlotada, así es como se han definido siempre, forman parte de la tauromaquia. Porque cuando empieza el hombre a jugar con el toro, empieza a jugar de tal manera que provoca risas. Y provoca risas probablemente a una sociedad mucho más cruel que la que vivimos ahora, y por eso es por lo que se mantenían aquellas diatribas. Pero siempre existió el espectáculo, o es parte de la tauromaquia. Denigrante este espectáculo, ¿por qué? Porque son enemigos, son personas menores, porque digo personas menores de cultura. Por eso es denigrante, o porque se denigra al toro, se denigra. No, 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 no. Se utilizan, porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú y yo nos observábamos en los espectáculos cómicos torinos, se muerte del toro. Sin embargo, desde la ley taurina del año 92 no se permite la muerte del becerro. Entonces, simplemente es un espectáculo cómico. Uno juega con aquel animalito, los niños se ríen, que por cierto es la iniciación del niño, o de los niños, ¿no?, en la tauromaquia, porque así es como yo empecé también a ser aficionado, yendo a esos espectáculos cómicos taurinos. Y yo no encuentro que haya ninguna denigración por ninguna de las partes, ni por parte de los animales, ni por parte de los que intervienen en ese espectáculo taurino. Entre otras cosas, porque esos personajes están llenos de dignidad, y así es como yo los vi siempre, y como los sigo viendo. Pero no solamente a ellos, sino al que mide 2 metros de altura y es un tío destartalado. Es una persona humana que se dedica a una profesión determinada. Y no hay más, no hay que sacarle más punta en esta sociedad tan de cogérsela con el papel de fumar, que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Las cosas tienen su nombre y así hay que decírselo. Los locos son locos, los normales son subnormales, y eso es de toda la vida, y los tontos somos tontos. ¿Qué le vamos a hacer, Paco? ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Que podemos ponerle un nombre, que los podemos tapar como queramos taparlo, lo tapamos, le ponemos el nombre que queráis, pero al fin y al cabo son personas humanas y son animales, y que tienen que tener su respeto como animales y las personas como personas, siempre. No sé si tu afición por el mundo del caballo te ha venido también a través del toro o no. No, a través del toro no, el caballo estuvo antes que el toro. El caballo estuvo antes que el toro, porque el amor al caballo, yo hay 2 animales en el mundo con los cuales empatizo y con los cuales me llevo muy bien. Uno es el perro y otro es el caballo. Y los 2 animales los he tenido, los he criado, los he mantenido y los he cultivado. Pero el caballo especialmente es algo que me ha gustado durante toda mi vida, hasta que pude tener un caballo, fue mi pasión, No existe animal más noble en el mundo que un caballo, y no existe más jocosidad para mí y diversión, ¿no?, que montar a caballo acompañado de un perro en plena naturaleza. Descubrir mundos, descubrir terrenos, ¿no? El término municipal de Ojén para mí ha sido un descubrimiento absoluto, importantísimo en mi vida.
toda la capacidad natural que tiene Ogén, no la conocemos, no la conocemos, hay que patearla. Agustín, ¿qué diagnóstico haces tú? ¿Qué estado de la cuestión sobre la cultura en Marbella? Que tantas veces se ha dicho que estábamos muy mal, en situación precaria. ¿Tu opinión cuál es? Pues a mí me parece que es muy saludable. A mí me parece que es muy saludable. A todo el mundo nos gustaría que se invirtiera más dinero. A todo el mundo nos gustaría que todos los días hubiera actos culturales. Pero a mí me da la impresión que en la Marbella actual acabamos de salir de una feria del libro en la que un día sí y otro no había presentaciones cuando no han sido todos los días. Presentaciones de libros, ha habido exposiciones, la Mar Poética se ha celebrado con un éxito importante, hay todos los días movimientos en los museos que se mantienen en la ciudad. Es decir, el teatro funciona, hombre, después de la pandemia o incluso en estos tiempos tan convulsos, bueno, pues ha habido interés y bastante interés por la asistencia al teatro. Yo creo, Paco, que tendríamos que mirarnos esa controversia que siempre hay, es que resulta que, no, no. Oiga, hubo tiempos nefastos, de acuerdo, pero yo creo que ahora estamos en un buen momento cultural. ¿Que hace falta limar asperezas, limar cositas? Sí, pero yo veo mucha gente alrededor del mundo de la cultura. Es verdad que el grupo artístico de la Cabra se dedica mucho en redes sociales, estar muy activo en ese sentido. Es verdad que tenemos un editor local que se esfuerza muchísimo para que publiquemos los locales, perdiendo su dinero, no cobrándonos a los demás. Ojo, esto es importante, dar la cara por la cultura como la da. Que hace falta mejorar cosas, seguro que hace falta mejorar cosas. Pero yo creo que estamos viviendo un buen momento y deberíamos insistir en que este momento se alargue, no solamente quede en un verano, sino que se alargue a lo largo de todo el año, claro. Gran responsabilidad cuando alguien, sea amigo, conocido o autor en general, te pide que le presente su libro, le hagas una presentación del libro. Tú este verano hiciste una presentación, precisamente en la feria, en el Paseo de la Alameda, de la última obra de Manuel Peláez, y yo al final te dije que yo con una presentación como esa me acostaría ya, bueno, totalmente satisfecho, ¿no? Es muy difícil, es muy comprometido, ¿no? Bueno, yo te voy a ser sincero. Te compromete el amigo, te compromete la persona que te estima, y yo necesariamente, precisamente por ser amigo, precisamente por ser estimado, yo tengo que corresponder a lo que se me pide. Por eso me es tan difícil negarme cuando alguien o alguno nos pedís cosas, ¿no? Pero sé que a ti te pasa exactamente igual, Paco, porque nuestro compromiso con la cultura va mucho más allá que las particularidades. Y cuando a mí me propusieron, Andrés me propuso, Andrés García Vega, me propuso presentar el poemario de Manolo Peláez, me pareció interesantísimo porque de la trayectoria de Manolo Peláez, que es maestro también, mira, hablando de maestro, que es maestro también, además con un bagaje cultural muy interesante, y con un poemario que a mí me tocó presentar excelente. Excelente. Y ahí no vamos a entrar en si estaba rimado o no estaba rimado o deja de estar rimado. No, señor, es que es un poemario escrito con el alma. Y cuando las cosas se escriben con el alma, hay que verlas con una amplitud de miras diferentes. Me gustó, me interesó y el compromiso lo acepté de buen grado. Pues a ver, léenos otro poema, otro escrito, otra prosa poética, algo que nos llegue también al alma.
Pues mira, a ver si puedo rescataros. Mira que me iba a haber dejado pero no me deja. Digo en papel, ¿no? Haberme puesto aquí en papel algunos, pero dije, bueno, mira, con esto de los libros electrónicos, bueno, vamos a utilizar los libros electrónicos, ¿no? Que algo de papel se podrá ahorrar, ¿no? Y efectivamente, son muy interesantes. Mira, voy a leeros un poema que a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando me vino la idea y cuando conseguí finalmente hacerlo. A este poema lo hice en plena pandemia, cuando estábamos recluidos, que no podíamos salir ni a respirar prácticamente. Bueno, pues esas fechas en las que nos asomábamos a las terrazas a aplaudir, ¿no? Este poema lo titulo La revolución de los abrazos. ¿Me dejarán libre mañana? ¿Será de mi ansiedad la sombra? Quizás la realidad que mora, que hostiga sin demora el alma. Mas a esa cárcel fatua la noticia ha llegado. Mi libertad reclamo en calma y de buen grado. De esta cárcel libertaria vendida por necesaria, ¿dejarán salir mañana? Tarde será mañana para el hueco de los abrazos. ¿Qué distancia dejamos en los besos que no damos? ¿Y en los que disculpamos? ¿Cuáles llegarán tarde para los muertos vivos sin rostro en que mirarse para el último viaje? Mi libertad reclamo en calma y de buen grado para pedir, pues no pudimos elegir pareja de baile y la canción para bailar y por mi libertad el traje. Si libertad en un trance no pude elegir el lance para esta globalidad de un virus hecho mundial. Por la revolución grito, lucho, avalo una orgía de abrazos. Y sí, dejadme elegir que diga la suerte dónde debo ir. Cuando salga de aquí, un abrazo te daré y un beso también. Y si por ese lance que elegí elijo también muerte, par 10 sea, pues sé dónde ir. Y si por un beso la gloria y por un abrazo la muerte habrá merecido la pena poder guardar en mi memoria la memoria de poder verte. Pido, sí, pido revolución para los abrazos frustrados, para los besos no dados, para mi mundo en acción. Por un beso, la gloria. Por un abrazo, la muerte. Por la dicha de ser libre, poder guardar en mi memoria la memoria antes de perderte. Y si por ese lance que elegí elijo también muerte, par 10 sea, pues sé dónde ir. Por un beso a la gloria, por un abrazo a la muerte, por la dicha de ser libre, poder guardar en mi memoria la memoria antes de perderte. Pues estábamos enclaustrados. Qué bueno, Agustín, qué bueno. Muy sentido. Casi una biografía de esos días, ¿no? Sí, porque las tragedias que vivimos en ese... ¿tú sabes lo que más me preocupaba de aquellos momentos? Evidentemente mi madre, ¿no? De 87 años. Pero afortunadamente ella está y ha sobrevivido a esto. En el momento sobrevive, como sobrevivimos todos, ¿no? Pero aquellos que se fueron, aquellas personas ancianas que se fueron con la tragedia en los labios, en los ojos, el desamor, sobre todo el olvido, ¿esto qué? Es solamente el reparo que hizo el presidente un día que se reunieron allí todos en no sé dónde y dijeron una oración los que quisieron rezar y un responso los que quisieron para cubrir todo el dolor que las familias sintieron
cuando perdieron a sus seres y no pudieron despedirse de ellos? Tremendo, sin duda. Eso fue lo que me motivó. Agustín, ¿qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa es mi hijo siempre, aunque no viva conmigo. Es la esperanza, es el futuro, es eso que los padres cuando engendramos prácticamente no tenemos en cuenta, sino que viene sobrevenido, pero que cuando pasa el tiempo y pasan los años, los ves crecer, los ves posicionarse, los ves amar, los ves sufrir, los ves caer, los ves levantarse y dices, ese es mi hijo. Pues ese es mi hijo. Y eso es lo mejor de mi casa. ¿Tú se lo dices frecuentemente que él es lo más importante de tu casa? Yo le digo a él frecuentemente, aunque nos vemos solamente una vez al mes por imperativos de la distancia, de los trabajos, etcétera, etcétera. Concretamente este viernes lo voy a ver. Yo me disculpé todo lo que tenía que disculparme con él. Hablé con él las cosas que me guardé y que no tenía que haberme guardado. Y lo más importante de todo esto es que él no tenía que perdonarme nada, eso me dijo, y que en el futuro, que es el que estamos viviendo ahora y en el que viviremos mañana, él sigue siendo mi hijo, yo sigo siendo su padre y así nos reconocemos. Hay un excelente poeta peruano, César Vallejo, que en Los Heraldos Negros incluyó el verso que dice: hay golpes en la vida tan duros. ¿Algún golpe en la vida, en tu vida, que haya sido muy duro, que se pueda confesar? Sí, la verdad es que mi vida ha sido tan pública, no solamente bueno, probablemente por trabajar en la radio, ¿no? La pérdida de mi padre. La pérdida de cómo cómo perdimos, ¿no? Cómo se fue de este mundo mi padre, fue una de las pérdidas más terribles que yo he sentido, ¿no? Vale, he dicho sentido, sin embargo, no llorado. No porque el hecho de la acción del verbo llorar conlleve, no. La forma de llorar que tuve la muerte de mi padre fue muy distinta probablemente a como la hace todo el mundo, ¿no? Pero eso es algo que en mi vida pasó terriblemente y está en mi vida y forma parte de mi vida y lo asimilé y con el tiempo sé que lo curé, ¿no? Pero fue muy, muy, muy duro. El rifirrafe político, el ruido político continuo, esa jaula de grillos que muchas veces es nuestro Congreso de Representantes, ¿te causa risa o llanto? Bueno, ahora me causa indiferencia y para mí es que me cause indiferencia ya es problemático. Por lo tanto, si tengo que elegir una de las dos, lo que me causa es risa. Pero risa de lo mal que lo hemos hecho. Porque, Paco, tú y yo venimos de una sociedad franquista, aunque nos pilló muy jóvenes ya, el tardo franquismo, ya nos pilló muy jóvenes, vamos, muy jóvenes, 15 o 16 años que teníamos cuando murió Franco, ¿no? Pero, sin embargo, pillamos esos 15 o 16 años en los que todavía eran prietas las filas, recias marciales nuestras escuadras van, ¿te acuerdas, verdad? Pues Tú y yo teníamos 16 años y nuestra compañera Marta tenía 20 cuando murió Franco. Pues fíjate tú de lo que estamos hablando. Y en este país hemos luchado por tener una serie de libertades, unos más, digo, sí, unos han luchado más, otros han luchado menos, ¿no? Y
el pesar que tengo es cómo de mal hemos educado a estas nuevas generaciones para que no solamente no sean políticos, sino que además hayan dejado de ser personas. Esto sí que me preocupa. Porque lo que caracteriza a una persona de una bestia es la tolerancia. Y estos políticos, perdonen que los meta a todos, ya sé que todos no son iguales, y estos políticos, sobre todo los más jovencitos, los más modernos, lo que no tienen es tolerancia. En algún momento de nuestra vida, nosotros no hemos sabido transmitir qué es la tolerancia a las generaciones que ahora nos gobiernan. Y eso sí que me preocupa. Porque después de la tolerancia, cuando no hay tolerancia, viene la violencia. Y ese es un paso que está muy cerquita uno de otro. Desde luego que lo que no hemos logrado es difundir la historia, porque qué poco se sabe de historia. Uno escucha cada cosa que dice, bueno. ¿Cómo puede un representante público decir esa teoría histórica absolutamente falsa y manipulada? Pero bueno, lo dejamos ahí. Te pregunto, ¿un libro que haya sido importante en tu vida como ser humano? El primero que me regaló mi madre, que le costó 100 pesetas, que era de Homero, la Ilíada. La Ilíada. En versión juvenil, claro, pero la Ilíada. Es de los que jamás olvidaré y que creo que lo tiene mi hijo. Y digo creo, en herencia, lógicamente lo tiene mi hijo, la Ilíada. Luego vino la Eneida y la Odisea. ¿Y alguna película? Yo siempre me quedo con una película por cuestión sentimental que, a ver si recuerdo bien, una película sobre la vida de Beethoven. Amor inmortal, se titula la película. Amor inmortal. Y es sobre la vida de Beethoven. Y esa es una película que me marcó, me marcará, y es de las que repaso de cuando empecé. Bueno, Ludwig van Beethoven conecta directamente con el mundo de la música, que es la siguiente faceta que me gusta también preguntar siempre a quienes intervienen en este programa. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Alguna en especial? ¿Algún intérprete? Joan Manuel Serrat, siempre, de toda la vida, y de cabecera, cuando puede ser, claro. Ese, entre otros muchos, pero ese principalmente. Y ese es el tipo de música. Es verdad que somos de la época de los Beatles y tal, pero bueno, mira, siempre preferí esa música, ¿no? Porque me conectó muy directamente con la poesía. Claro. Me conectó muy directamente con la poesía. Porque además Joan Manuel Serrat junto con Alberto Cortés y Paco Ibáñez, sin duda, fueron los tres que nos ayudaron a conocer a los clásicos, realmente musicando sus poemas. Y dándonos una esperanza de futuro. En sus versiones, en su música en general, nos daban una esperanza de futuro a los que entonces todavía teníamos mucho pelo, como tú dices. ¿Estás preparando un próximo poemario? Sí, estoy preparando varias cosas, pero uno de ellos sí que necesito entregarlo probablemente para final de año, que son 52 sonetos que me han pedido para ilustrar unas pinturas que representan los monumentos más importantes de cada una de las provincias españolas, ¿no? Y me queda la mitad que trabajar. Bueno, y luego tú ya sabes, repasa no sé qué, 52 sonetos. Que esos 52 sonetos los voy a hacer variados, ¿no? De hecho, ya tengo algunos hechos lo que son sonetillos, otros los alejandrinos y luego pues los sonetos normales en decasílabos, ¿no? Más o menos rimados como mandan los cánones o no, rimados, pero o no necesariamente como mandan los cánones, porque en algo tiene uno que poner su granito de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
a veces ser siempre tan academicista, aunque ya sabes que yo defiendo el trabajo y defiendo la métrica y la rima, pero evidentemente dentro de eso pues, también tiene uno su forma anárquica, ¿no? de trabajar esto, ¿no? Eso es uno. Luego me gustaría volver, a ver si la pandemia nos deja, porque Bali, la isla de Bali está ahora absolutamente cerrada, pues cuando la abran me gustaría volver para terminar un poemario que empecé allí, ¿no? que lo titulé, que lógicamente es inédito, ¿no? Es poemario de Ubud. Ubud era el lugar, el centro de la isla donde yo vivía, y entonces, bueno, pues tuve una serie de experiencias muy interesantes que las estoy poniendo en verso y necesito ir para terminarlo, ¿no? Eso así como a bote pronto, ¿no? Pues justamente te iba a comentar algo de eso, porque tú de vez en cuando desapareces y apareces en Bali, como acabas de decir, o apareces en Cuba. Por ahí tengo un cochecito que me trajiste de Cuba, un cochecito pequeño, un recuerdo de la isla, de hace ya unos cuantos años, que Agustín ha desaparecido. ¿Dónde estará Agustín? Y Agustín dio señales de vida en La Habana. La verdad es que Cuba es un referente también en mi vida, ¿no? No sé por qué, hay cosas que te atraen, lugares que te atraen y dices, bueno, allí, ¿no? Y allí ya he estado 2 veces y no me importaría volver, no me importaría volver todos los años. Lo que pasa es que uno no puede, ¿no? Tampoco no tiene uno dinero para eso, ¿no? Por muchos préstamos que te den los bancos, al final tienes que terminar pagando los préstamos, ¿no? Y Bali, la verdad es que fue porque me encontré esta isla y me encontré a un amigo que me la recomendó, sobre todo para evadirse, porque mira, el balinés, el indonesio, vaya, que es lo que se habla allí, aparte que hay una variante balinesa, ¿no? Pero bueno, aquello no hay Dios quien lo entienda ni quien lo aprenda. Yo me defiendo en inglés, pero para comer y beber y subsistir, ¿estamos? Y como español no habla nadie, pues entonces el mejor sitio para ir es allí, donde no te enteres de lo que dice. Porque como no, pues, vives absolutamente en tu mundo y te da tiempo para trabajar, ¿no? Y eso fue el viaje. Por supuesto, y como además, si tú fueses a alguno de esos lugares a ligar, que no es el caso, es un lenguaje universal, tampoco te haría falta ningún idioma. Pero como tú no vas para nada de eso, pues No. menos todavía. ¿O no? Efectivamente. Uno va, Agustín, cuando voy para escribir y para saludar a los amigos ya. te agradezco mucho que hayas empleado esta hora de tu tiempo para hablar aquí en M95, que por otro lado es tu casa, porque tú formas parte de la historia de esta televisión. Efectivamente, y con muchos y gratos recuerdos también, ¿no? En M95 Televisión por muchas cosas, con muchísimo agradecimiento. Pues creo que para cuando te jubiles próximamente hay una oferta esperándote por parte de la dirección de la casa. Pues no me importa, ya sabes que al fin y al cabo esta es nuestra profesión, esta es nuestra querencia y ejercer nuestra profesión es lo que más nos gusta, ¿no? Pues gracias, Agustín. Te queremos mucho y te lo decimos para que quede constancia. Gracias, también te quiero. Y os quiero más. Esto ha sido la emisión de hoy de lo mejor de cada casa. Así que gracias por la atención y hasta la próxima semana.